En fin, yo intentaría ceñirme yo personalmente a lo concreto y a los casos conocidos, porque como decía Maite, es verdad que es un fenómeno que se ha dispersado tanto que al final todo el mundo es populista y por tanto nadie lo es, con lo cual hay que intentar acotar, ¿no? Yo si tuviera que definirlo, de las millones de definiciones que hay, escogería casi dos, ¿no? Primero es el fracaso de la política, ¿no? Populismo es el fracaso de la política. La política tiene que ser, debería ser, el uso de la razón, y el populismo es la explotación de la irracionalidad que todos los seres humanos llevamos dentro, ¿no? Y por otra parte es el hipócrita culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Es una definición un poco ancha, un poco amplia, pero creo que también englobaría todos los fenómenos, ¿no? Un hipócrita culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos, por tanto contrarios a los intereses teóricos de ese pueblo en cuyo nombre se habla, ¿no? Y por elegir tres episodios o imágenes que para mí evocan el populismo más recientes, más allá de los grandes momentos populistas que lo ha habido a principios de los años 30 del siglo pasado y a lo largo de la historia muchos, es un viejo fenómeno, ¿no? Por ir más a lo cercano, evidentemente en el Capitolio de Estados Unidos se vivió un momento de exaltación y horrible consecuencia del populismo en el asalto al Capitolio, con el nacionalpopulismo en su expresión más dramática, y aquí en España hemos tenido dos episodios muy conocidos y muy sonados y que quizás fuera de las fronteras españolas no se perciben como tal. Uno fue el 1 de octubre, que es el asalto nacionalista a la legalidad constitucional democrática, movilizando las bajas pasiones del nacionalismo catalán frente al orden democrático español, y luego otro movimiento que fue el Rodea al Congreso, que es el movimiento que impulsa Podemos en su intento de asalto a las instituciones por las bravas y que ahora se hace por las mansas, digamos. Yo he dicho muchas veces que Podemos o Pablo Iglesias es el burro de Troya de la democracia española, es decir, el fenómeno que se mete dentro de las instituciones para dinamitarlas desde dentro. Entonces, esos tres episodios son para mí episodios populistas, ejemplos de lo que es el populismo hoy. Yo lo que veo es que las fuerzas populistas y las fuerzas destructivas del orden democrático, representados aquí en Podemos, en fuerzas separatistas, identitarias en España, representados por tantos partidos y fuerzas y movimientos chavistas, castristas, etcétera, en América Latina, están organizados. Es decir, se reúnen, sacan documentos, manifiestos, tienen acción común, convergen, se ayudan unos a otros en sus propósitos comunes. Y en cambio veo que nosotros, más allá de algunos encuentros intelectuales, estamos dispersos. Cada uno va a su bola, unos escriben, unos son académicos, algún político suelto por aquí, pero no trabajamos juntos. Entonces, frente a ese grupo de Puebla, que son efectivamente los herederos del grupo del Foro de Sao Paulo, nosotros tenemos que también tener nuestro grupo y nuestro espacio común de reagrupación de demócratas de ambos hemisferios, ¿no? Podríamos elegir un lugar para hacerlo. Yo soy diputada por Barcelona, podría ser el grupo de Barcelona, ¿no? Barcelona, además, que fue centro de la libertad, centro de la cultura iberoamericana en los años 70 y 80, principios de los 80, pero desde luego todos los finales de los 70, y que hoy se ha convertido en la zona cero del nacionalpopulismo en España. En Barcelona, que es una ciudad extraordinaria y maravillosa, ha sido devastada por el populismo, devastada por el nacionalismo, convertida, como en estos días estamos viendo, en pasto de las llamas, del fuego, de las barricadas, de la irracionalidad de jóvenes que salen a romper escaparates por el mero hecho de romperlo y destruir un sistema democrático y de interpelar y, digamos, de romper un sistema de convivencia ilegal, ¿no? Pero todo esto para decir, insisto, en que hace falta reagrupación, hace falta un liderazgo en esa reagrupación vigoroso y hace falta un proyecto político. Y un proyecto que pase esencialmente, esto puede ser muy largo y debate muy extenso, por dar la batalla cultural. Es decir, tiene dos partes. Por una parte, si queréis, como de defensiva, de resistencia y de batalla cultural ideológica frente a los populismos y a los nacionalismos, y por otra parte tiene que tener un carácter desafiante, es decir, no solamente nostálgico y de trinchera, sino una parte activa, creativa y constructiva. Y creo que eso es lo que nos falta de manera pasmosa, reagrupación y un proyecto constructivo. Es decir, yo creo que el populismo al final y los pueblos populistas son pueblos adolescentes y no salen de su estado de perpetua adolescencia. Y los populistas son líderes que prefieren mantener a esos pueblos en un estado de perpetua adolescencia en lugar de permitirles ser adultos. Y ser adultos significa hablarles con la verdad, emplazarles a ejercer su libertad
y también asumir su responsabilidad. Y luego otro asunto, ¿no? Decía Gloria, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo honestamente quizás soy ingenua e inasequible al desaliento y creo que probablemente lo sea, ¿no? Yo creo que no es tan difícil, ¿no? Yo creo que los 4 o 5 ideas que tenemos que reivindicar son las que han permitido a las sociedades avanzar en los últimos 300 años. Son las ideas que se ponen en marcha en la Ilustración, digamos, y que hacen posible eso, la civilización, el Estado de Derecho y la paz civil, ¿no? Yo creo que hay que volver a reivindicar, como decía, la libertad y la responsabilidad del individuo frente al colectivismo, la tendencia al colectivismo que es incompatible con una sociedad democrática. Hay que volver a reivindicar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, independientemente de sexo, raza, creencia o religión, ahora que están de moda los identitarismos, que discriminan también por razones teóricamente para paliar agravios históricos, pero que son una forma de discriminación. Hay que volver a reivindicar la ley y las instituciones democráticas, representativas, como garantía de la convivencia frente al prestigio que tienen las emociones en estos momentos y la voluntad de la turba, ¿no? Suelta en la calle. Y hay que volver a reivindicar también la razón, la ciencia, la verdad como condiciones necesarias de un orden democrático de libertad, ¿no? Y en ese sentido necesitamos políticos, ¿cómo podría describirlos? Políticos científicos, es decir, que traigan a la política lo que tiene la ciencia de respeto a los hechos y a la veneración a los hechos y el rechazo a las supercherías, ¿no? A las fantasmagorías estas. Y por último, creo que hay que también reivindicar la apertura, como digo, la curiosidad por el otro. Cuando la palabra cosmopolita pasa a ser un insulto, es que algo grave está pasando, ¿no? Es extraordinario que se utilice la palabra cosmopolita como un insulto. Y por último, una cosa más también, y esto me parece, a mí me importa mucho en estos momentos, también hay que reivindicar el optimismo, ¿no? Hay ese libro maravilloso de Matt Ridley, que también ha estado en La Marroquín, estoy seguro, creo que pasó por ahí en algún momento. Yo sé que Javier Fernández Lasqueti me comentó que había estado, y ese libro sobre el optimismo racional, ¿no? Y el optimismo racional, es decir, basado en esos principios que han hecho posible el avance de las sociedades, pero optimismo, ¿eh? Nada de melancolías, nostalgias defensivas, ni contraponer a estos movimientos populistas otros populismos porque creer que así podemos ganar la batalla, ¿no? Un optimismo racional.